Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy un día raro. Triste. Triste. Muy triste. Igual que la semana pasada fue un día muy feliz. Sí. Hoy es un día muy, muy triste. Vamos a compartir con los oyentes que, aunque ellos no lo vean, pero sí lo escuchan, lo sienten. Sí, no lo van a percibir. Exactamente. Este es el último podcast que vamos a grabar en la sede de Sur en Martiricos. Sí. En la que Sur ha estado 40 años. Sí. Aproximadamente, sí, ¿verdad? Y de ello, yo 29. Pues... Y entonces estoy haciendo la mudanza, estoy metiendo mis últimos 29 años aquí en una caja y tengo el corazón absolutamente roto. Totalmente. Yo solo he porque conocido... estoy haciendo todas las últimas veces. Estoy haciendo, bueno, pues la última vez de una reunión, la última vez de una entrevista en el periódico, claro, y la última vez de este podcast. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy triste. Entré aquí con 21 años, me voy con 50 casi, que los cumplo en mayo, no me importa decirlo. Y bueno, nos vamos a un lugar mejor, nos vamos al centro, es decir, nos vamos a dar un salto de calidad desde el punto de vista de la redacción, porque bueno, pues ya no somos un periódico del siglo XX, ni que necesitemos 4 plantas para tener una rotativa, un almacén. Exacto. Ya no lo necesitamos, nos vamos a un lugar más moderno, con más espacio, que se adapta muchísimo mejor a lo que somos ahora, al día a día, que somos un medio digital, que trabaja en muchas plataformas, pero yo lo siento, yo se lo he dicho ya por tierra, mar y aire, yo no me quiero ir de aquí. Esta es mi casa y aquí es que he estado mucho más tiempo que en mi hogar, en mi casa. ¿En tu casa? En mi casa de verdad. Sí, exactamente. Yo se lo he conocido los últimos 5 años, pero es cierto que... Se le coge cariño, ¿verdad? Al final, hombre, se le coge cariño. Al final aquí tenemos unas condiciones estupendas. Estamos en un estudio de radio maravilloso. Bueno, tendremos también nuestro estudio de radio, por supuesto, pero no será tan... no sé... tan sentimental, claro, como este. Hombre, totalmente. Ajá. Entonces eso, un día raro, pero vamos a intentar disfrutar de este último podcast que estamos grabando aquí en esa sede de Martirico, y lo estamos grabando con Fernando Alonso nuevamente. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo también, la verdad que he venido aquí muchísimas veces, no solamente a los podcasts, sino también a otras muchas cosas, al archivo, fotos, sí, a buscar fotos, y la verdad que uno siente, bueno, y nostalgia, a pesar de que yo he venido 4 ratos, como el que dice, pero vosotros que habéis trabajado aquí intensamente, pues sí, la verdad que da pena, pero yo creo que el cambio va a ser para mejor. Sí, yo creo que el cambio va a ser para mejor, y al principio es verdad que da pena, pero luego ya... Yo además no soy una persona que se aferra a la nostalgia y que diga, oh Dios mío, cualquier tiempo pasado. No, a mí los cambios, no me importa salir de la zona de confort y no me dan miedo los cambios, pero... ostras, es que tengo... Es emocional, tengo ese sentimiento de decir... es que, aquí me insisto, es que entré con 21 años recién cumplidos. Claro. Y el año que viene cumplo 50. Es que he pasado aquí más de media vida. Así es mucho. Entonces, pues te acuerdas de muchas cosas, te acuerdas de muchos compañeros, de mucha época, de épocas mejores, épocas peores, pero al final, bueno, época... no sé, yo es que soy muy feliz en mi trabajo, adoro lo que hago y esas noticias que llegaban a última hora y adoro mi periódico y adoro a mi gente, a mis compañeros, y entonces yo soy feliz con lo que hago, pero es que es cierto que en esta sede de Martiricos pues he sido pues muy feliz, muy feliz. De este terremoto emocional. Sí. Voy a vincularlo. Mira qué bien, Curro, ahí. Qué rápido. Este terremoto emocional. Vamos a pasar a otro terremoto. Un terremoto que ocurrió en Málaga. Sísmico. El terremoto sísmico, exactamente, que ocurrió en Málaga, o que sacudió Málaga en el año 1755, en un día súper señalado, Fernando, porque era el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. Y era domingo. Y estaban, bueno, y fue un terremoto que fue el famoso terremoto de Lisboa, que fue, yo creo que uno de los más mortíferos de toda la historia. Ese dato no lo he mirado, pero se calcula que murieron 100.000 personas en 1755. Que había un censo que los censos eran, de las cuales 90.000 fueron en Lisboa. Sí. Hubo un tsunami bárbaro, y también hubo otro tsunami en Cádiz, y en Málaga no tengo yo constancia de que murieran personas, pero es verdad que 100.000 personas son muchas. Entonces estamos hablando de un terremoto tremendo, y Málaga pues estaba, cuentan todas las crónicas de que efectivamente
efectivamente estaba el deán de la catedral dando misa, la gente salió despavorida, el convento de la Encarnación quedó en estado prácticamente ruinoso, las casas del Cabildo, en el que hablamos del podcast anterior, que estaban en la Plaza de la Constitución, no se vinieron abajo, pero una torre de la que tenía las casas del Cabildo hubo que también que derribarla para que no echara abajo el edificio. O sea que fue bastante terrible, ¿no? Totalmente, sí. Además, en ninguna zona, por supuesto, es que el terremoto esté mejor que en otra, pero además es que se dejó notar en el propio centro de la ciudad. Hablamos de la catedral, como has dicho, de calle Beatas, calle Nueva. Hubo cortes de circulación, o sea que fue especialmente activo en el centro de la ciudad. Claro, los cortes de circulación hablamos de los carros. Coches de caballo, que se prohibió su circulación, sobre todo, lo has dicho tú, estas calles como Granada, Beatas, que eran muy estrechas, porque algunos edificios habían quedado en un estado muy inestable. Entonces, claro, corrían riesgo con el traqueteo de los coches de caballo, pues corrían el riesgo de caerse. El terremoto de 1755 en Málaga, según dice Díaz de Escobar, fue entre las 9 y las 10 de la mañana y hubo, por lo visto, 3 réplicas, entonces se llamaban palpitaciones, estas réplicas. Y dice Díaz de Escobar que duró entre 8 o 10 minutos, que es una barbaridad de tiempo. Sí, hombre, hay que imaginar 8 o 10 minutos temblando la tierra. Sí. Aquello tiene que ser interminable. Y sin saber, sobre todo cuando acaba, ¿no? Que es la sensación esta de, oye, esto cuando acaba, y que eso siempre se dice que en radio, en podcast incluso, los 3 segundos de silencio es como cuando ya la gente empieza a pensar que algo está pasando, que algo va mal, pues vamos, esos 8 o 10 minutos de seísmo tienen que ser interminables completamente. Y ahora vamos a hacer una cosa que esto no lo hemos hablado antes, pero yo creo que es importante para la historia. Vamos a parar aquí la situación en Málaga y vamos a explicar lo que pasó brevemente en Cádiz, para que la gente entienda las conclusiones, las consecuencias, mejor dicho, que luego hubo en Málaga. En Cádiz tú has dicho que es que hubo un tsunami. Y en Cádiz, según parece, yo no me conozco la historia de Cádiz en profundidad, por lo que he mirado, pudieron morir entre 200 y 300 personas, pero hay fuentes que dicen que hasta 2.000. Y claro, ellos están en el Atlántico, allí las mareas no son lo que es aquí en el Mediterráneo, y entonces hubo un tsunami y esa noticia llegó a Málaga. Exacto. Esa noticia llegó a Málaga, no sabemos, hombre, en Málaga fue el día 1, cuando el terremoto fue el día 1, el día 8 de noviembre ya el Cabildo de la Catedral recoge testimonios de que en Málaga pensaban que esto había sido un desastre, pero claro, Málaga no fue el epicentro. Claro. Entonces el desastre fue en Lisboa y en el Atlántico. En Málaga no fue el epicentro. Entonces cuando vieron que en Málaga la situación no había salido tan mal en comparación con otros lugares de Europa, y bueno, de España y de la península, pues en Málaga el Cabildo de la Catedral decidió sacar en procesión a la Virgen de los Reyes, que es la Virgen que trajeron los Reyes Católicos junto con la Virgen de la Victoria, y a los patrones de la ciudad, San Ciudadano y Santa Paula, la sacaron en procesión con motivo extraordinario para como agradecimiento a que en Málaga no había sido tan desastroso. Eso el día 8. ¿no? El día 8, para que, la gente fue como 8 o 10 días, porque la gente ya tenía lo que había pasado en Cádiz. Claro. Hay que decir también que un terremoto, como todos sabemos, luego cuando este terremoto tuvo 8 grados y medio en la escala de Richter, se dice Richter, sí. que es una barbaridad. Claro, que la gente entienda también que la escala Richter es exponencial. Quiero decir, sí, efectivamente. De 8 a 9, digamos, lo que pasa es casi el doble duplica, o el triple. Eso es, no pensemos que es solamente como subir el volumen un poquito, ¿no? Que está entre los terremotos más mortíferos y más potentes de toda la historia. Entonces, los terremotos tienen luego réplicas. Y entonces, a lo largo del mes de noviembre, hubo las réplicas que en el siglo XVIII se llamaban palpitaciones. Entonces, claro, la gente estaba muy sensible a cualquier... Estaba muy asustada y muy sensible. Sobre todo que no había sistemas de alerta. Bueno, claro. Es decir, que tú, claro, eso por supuesto ni se contemplaba. Eso tú llegaba, la sufría y pasaba, y llegaba otro y la sufría y pasaba. Y entonces no vivir en ese estado de angustia, en ese estado de vigilia durante un día y otro día, bueno, pues sumió a la ciudad en un miedo, en una angustia atroz. Exactamente. El día 27 de noviembre, Fernando, hubo réplica durante todo el mes, pero el día 27 de noviembre hubo una que fue al menos casi tan dura o tan activa como la del propio día 1. También fue por la mañana, entre las 10:30, en torno a las 10:30 de la mañana, y también duró varios minutos. Y la gente pensó que iba a pasar lo de Cádiz. Ya pensaba lo de tsunami. Y se corrió la voz de que el mar se salía. Había gente que decía que habían visto una ola gigantesca a lo lejos, otros decían que el mar había metido un rugido. El caso, claro, no había redes sociales, no había WhatsApp, no había nada de esto. Claro. Pero tampoco era tan fácil
llegar a la zona del puerto, llegar a la zona litoral. Es decir, ahora tenemos... Es que ahora nuestro movimiento, incluso nuestro movimiento físico, sin necesitar un coche, no tiene nada que ver a lo que era antes. Málaga, la facilidad de moverse, al tránsito de las calles, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, antes ir a lo mejor de la Plaza de la Merced a la zona del puerto... andando no tenía nada que ver como si lo hace ahora. Nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues la gente además se lo creía, y en esos momentos de miedo y de angustia corren más las malas noticias, y además eso también es exponencial, Curro. Eso es como la alza Richter. Es como el teléfono escacharrado, como decimos aquí. O sea, uno dice que ha habido una ola gigante, pero el otro le dice que ha habido una ola gigante y además un no sé qué, y entonces, claro, cuando llega al 10º vecino, pues aquello es el fin del mundo, ¿no? Así es. El caso es que se produjo un fenómeno de psicosis colectiva. Narciso Díaz de Escobar habla literalmente de una alucinación de exaltadas fantasías, porque al final no hubo ola ni hubo nada, pero bueno, que la gente decía que las barcas, que se había retirado el mar, y que las barcas se habían quedado allí, los barcos se habían quedado varados. Total, que la gente comenzó a salir huyendo despavorida de las casas, pero dejando incluso a los enfermos allí. Las monjas salían de los conventos, y los propios soldados abandonaban los cuarteles y se iban a las zonas altas, primero al monte de Gibraltar, pero algunos se fueron yendo a los montes de Málaga, y los testimonios de la época dicen que llegaron incluso hasta el cortijo, hasta la zona de Chapera, que está ya en el término municipal de Casabermeja, o sea, a zonas altas. Se fueron todos. Yo recuerdo, bueno, otros terremotos que ha habido también en Málaga. Quizá el otro más famoso sea el de 1884, el día de Navidad, que fue tremendo en la zona de la Sarquía, que fue cuando vino Alfonso XII a Málaga. Bueno, pues el padre de Picasso vivía Picasso en la Plaza de la Merced, como todos sabemos. Estaba en la farmacia de calle Granada, esquina de la Plaza de la Merced, que era la farmacia de Mapelli. Era la noche de Navidad, y salió corriendo a su casa. Pero es que en el Cervantes había teatro, ese día había función de teatro. Dicen que todos los actores se fueron a la Plaza de la Merced, al centro, claro, porque era una zona abierta donde no había peligro de que se te cayera una casa encima. Claro, ¿no? Efectivamente, hay una curiosidad, yo creo que la hemos contado alguna vez en el podcast. En ese año 1884, que Picasso era un niño pequeño, tendría 3 años, pues la madre de Picasso estaba embarazada de su hermana Lola, y la noche del terremoto, o esos días posteriores, o sea, muy 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 poco posterior, nació la bebé, nació su hermana Lola. 3 días después. Y siempre justo 3 días después, y a la hermana, a la bebé, siempre la conocieron como la Terremotico, en recuerdo a esa cercanía con el terremoto. Así es. Y también hay que tener en cuenta las casas del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, etcétera. El caso es que la gente huyó a la altura. Y la gente huyó a la altura y tardó, la ola no vino, no hubo ola ninguna, pero claro, era la psicosis que había de lo que había pasado en Cádiz, las noticias que llegarían de Cádiz, que se agrandarían, todo esto por el miedo colectivo. Y esa expresión que me llama mucha atención de que el mar se salía, que el mar como que se retraía, se iba hacia adentro, que luego en Cádiz desembocó en esa ola que salía, por decirlo así, en esa ola que escupió luego sobre Cádiz, que mató a lo que tú dices, cientos de personas. Cientos de personas. Pero es curioso, cuanto menos, la reacción de la gente y cómo puede inundarse en ese miedo colectivo, provocando que la gente huyera de sus propias casas, dejando pertenencias, dejando puertas abiertas, nada de seguridad, por temor simplemente a morir. Lo que hablamos de los bulos, de la fake news que se habla ahora, ya estaban en el siglo XVIII, ¿no? Este tipo de cosas, que alguien dice que ha visto una ola, que a lo mejor había visto un movimiento de mar a lo lejos el hombre, pero claro, una ola. El caso es que costó muchísimo trabajo convencer a la gente de que no pasaba nada y de que se volviera a sus casas, hasta el punto de que, es que también parte de la guarnición había huido, las puertas de las casas se habían quedado abiertas, de las tiendas, de los comercios, porque la gente había salido corriendo, despavorida, presa del pánico, y entonces costó mucho trabajo convencer a la gente de que volviera. Y entonces dice que el gobernador, que eso lo explica literalmente Medina Conde, que fue testigo presencial de los hechos, un canónigo del siglo XVIII de la catedral, que también fue historiador, dice que costó bastante trabajo hacer volver a la gente a sus hogares. Se tranquilizó a la población asegurando que realmente no pasaba nada. Se prometió que en la zona de Puerta del Mar, allí en la zona de la Campana, que se conoce hasta en la zona donde, la gente joven no sabe lo que es la Campana, pero en Puerta del Mar, llegando a la plaza de Félix Sainz, había antiguamente una taberna que se llamaba La Campana, que luego hubo varias sucursales nacidas. Sí, que todavía sobrevive una efectivamente, en el entorno de calle Echegaray, justo enfrente de calle Echegaray, en calle Granada. Pero llegó a haber 8 o 10 sucursales. De hecho, el edificio que hay allí, tramo ya peatonal. Si se pone uno bajando a la calle Nueva, ve que el edificio donde estaba la Campana, la cúpula
el techo del edificio tiene una forma de campana, que antiguamente cuando se bajaba por los montes de Málaga, antes de que se inauguraran las Pedrizas, se veía esa cúpula, esa campana iluminada por la noche, ¿no? Y se sigue viendo bajando por calle Nueva, ese edificio, que es el edificio donde actualmente está, enfrente donde está la famosa churrería Casaranda. Para que se haga idea. Bueno, pues allí estaba antiguamente, había una torre donde había una campana que se llamaba la campana Espantaperros, y esa campana se tocaba y ya se cerraba la puerta. Se cerraba la puerta porque de ahí se pasaba ya al Arenal de Puerta del Mar. Y entonces esa campana servía para avisar a la población de algún tipo de peligro. Entonces se acordó de que habría guardia continua a las 24 horas en la campana para que si se viera alguna hora o algún tipo de peligro que viniera de la mar, que automáticamente las campanas sonarían a rebato. Todo eso para tranquilizar a la población y que se bajara de lo alto de los montes y volviera a sus casas. Por contextualizar, que estaba hablando de que en esa época el mar estaba mucho más cerca que actualmente. Digo, para que la gente piense, ¿cómo veían el mar? Claro, porque todavía el mar llegaba... Claro, el mar llegaba a la cortina del muelle, el mar llegaba casi hasta la franja de la catedral. Y la Alameda no existía. La Alameda era mar, 1755. Para que la gente está pensando en eso. Entonces era la muralla de Málaga y el mar. Exacto, para que la gente sepa entonces... Bueno, un arenal, había la muralla, un arenal... Un arenal donde se hacían pues prácticas militares, prácticas de tiro, ahí se ponían casetillas de pescado, que fue el caso, era el caso de la Alameda, de lo que era la Alameda, pero es que la isla de Arriarán estaba ahí. Efectivamente. Eso. La isla de Arriarán estaba más o menos por la zona de lo que es la Alameda de Colón. Sí, pero estaba fuera de Extramuro, estaba fuera de la muralla ya. Estaba también Extramuro del barrio del Perchel, que es uno de los barrios más antiguos de Málaga, que era donde se trataba el pescado, en las perchas, ¿no? Por eso se llama el Perchel o los Percheles. La calle de San Juan se llamaba antiguamente Calle del Mar. La calle de San Juan, claro, porque la calle de San Juan bajaba, acababa en Félix Sainz y ya estaba ya Puerta del Mar, estaba el mar. Claro. ¿No? Y Puerta del Mar se llama Puerta del Mar, bueno, efectivamente, porque era la puerta del mar. Efectivamente. Totalmente. A mí me gusta mucho que tú este artículo, Fernando, lo empiezas diciendo algo así como que si pensamos que últimamente estamos viviendo de todo, entre el confinamiento, la lluvia en Málaga torrencial del último año, la granizada esa que también hubo en 2020, que si parece que estamos viendo muchas cosas, en ese siglo XVIII hubo otras tantas catástrofes en Málaga que dejan en una ridiculez lo que estamos viviendo últimamente. Efectivamente, hombre, hoy en día las condiciones higiénicas sanitarias no son las mismas, pero yo solamente por registrar algunas de ellas. Solamente en el siglo XIX hubo 4 inundaciones tremendas provocadas por el desbordamiento del Guadalmedina, 1714, 1722, 1745 y 1764. La última hemos hablado en algún podcast que provocó miles de muertos. Solamente esta última. Y luego hubo epidemias que ahora no acordamos del COVID. Que el COVID creo que provocó en España 100.000 muertos, creo que provocó 100.000, bueno, pero sí fue una cifra, cifra escalofriante, pero es que hay que pensar que a lo largo tanto del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, las epidemias estaban a la orden del día. Tengo aquí apuntado, la primera importante es una epidemia de tifus, que se decía tabardillo, en 1719, porque las tropas tomaron alimento en mal estado, etcétera. El tabardillo. Luego el tabardillo volvió otra vez en 1738. En 1742 hubo una epidemia de fiebre amarilla que también se llamaba vómito negro. O sea, que imaginar estos nombres terroríficos, que llegó al parecer de la isla francesa de Martinica y que se extendió también por Málaga. En 1750 murieron 6.000 personas en 6 meses también de tifus en Málaga. Y luego también las malas cosechas, esta del año de la nanica de 1734, que yo nunca he averiguado ni sabemos por qué se llamaba el año de la nanica, y otras de 1636, 1743, o sea, hambre, malas cosechas, epidemias, terremotos, condiciones de vida inundaciones. Que no tienen nada que ver, que la gente no es capaz de imaginar de lo que representaba, sin saneamiento, sin alcantarillado, sin sanidad. Sin sanidad, no estoy hablando de la sanidad de ahora, me refiero sin condiciones sanitarias, porque la infraestructura sanitaria se limitaba a un par de casas de socorro, de aquella manera y ya está, ¿no? Así es. A pesar de eso, en el siglo XVIII... Se veía mucho de la caridad. Sí. A pesar de eso, ¿cómo sería la natalidad en el siglo XVIII? Que la población se multiplicó por 2. Porque a principios del siglo XVIII había en Málaga unos 25.000 habitantes y pasó a final de siglo a 50.000. 25.000 personas vivían en Málaga en 1717. Que eso es...
nada, comparado con lo que tenía. Es un barrio, hay que imaginarse lo que era Málaga entonces en aquella época. Sí, un barrio que no sea especialmente poblado, es lo que cabe en la Rosaleda, prácticamente. O sea, para que no hagamos una idea. Sí, eso era Málaga. Exactamente, Málaga. Entonces, en esta sociedad del bienestar en la que estamos enclavados, pues cualquier desgracia de esta nos parece una... Pero es que en la historia de la humanidad ha habido desgracias como esta. A mí los alumnos me decían al principio de curso, profe, ¿este año va a haber algún apagón? ¿Este año va a haber alguna dana? No, claro, porque a ellos están un día sin clase por la dana, o un día sin clase por el apagón, que eso fue todo lo que pasó el año pasado. Y nos parece, ¿no? Sí. ¿No? Qué movido el año. ¿No? Como decimos muchas veces con la generación de cristal. Exactamente. Eso. No, pero claro, es verdad que... Pero bueno, está bien, vamos a ver, está bien que el signo de los tiempos traiga un confort absolutamente apreciable, que no estemos como en el siglo XVIII. Y además precisamente tiene que ser así porque las grandes palancas de cambio en la sociedad tienen mucho que ver con los sanitarios. O sea, los cambios urbanos que tienen lugar, por ejemplo, en Málaga y en España en general, en el siglo XVIII y XIX, tienen que ver en el 90 y tanto altísimo % de los casos con los sanitarios y con la necesidad de mejorar las condiciones de vida y las condiciones higiénicas de salubridad de la población, ¿no? Entonces, el tiene tratamiento. El alcantarillado, el saneamiento, el alumbrado, la avenida, las calles mejor ventiladas, bueno, pues todo eso, el origen primero está en ese bienestar y después, bueno, pues genera una revolución urbana que poco a poco va tirando de ese bienestar necesario, ¿no? Pero en el origen de todo está lo sanitario. Víctor Heredia nos contaba en un episodio hace no mucho una frase que a mí se me quedó grabada en la cabeza y era que el desarrollo de una ciudad, un país, un pueblo, una sociedad en definitiva, se definía por el uso del jabón. Claro. O sea, hablamos de una cosa tan básica como eso, tener una higiene personal suficiente, acorde, hace que, por supuesto, la enfermedad se aleje en muchas ocasiones. O sea, que el ejemplo perfecto de lo que estamos comentando, por supuesto. Así es. El caso es que este episodio, que efectivamente fue un episodio, para terminar ya, un episodio de psicosis colectiva, la prueba es que no desaparecieron cosas de las casas. Eso quiere decir que todo el mundo había salido corriendo. Que no quedaba nadie para hacer la limpieza. Y nadie aprovechó para robar o para hacer rapiña. Nadie aprovechó para eso. Y cuando la gente fue bajando de los montes y fue volviendo a las casas, se encontró que todo estaba igual como lo había dejado porque se había ido todo el mundo. Claro. No se quedó nadie para aprovechar, como hemos visto ahora en la Dana de Valencia, que hay gente que aprovecha estas desgracias para romper un escaparate y llevarse cosas de una tienda. No, es que la gente había huido presa del pánico. Ahora fue un episodio colectivo que afectó a todo el mundo, hasta a los ladrones. A todo el mundo le afectó. Pues por ahí vamos a titular el podcast. El año que Málaga dejó sus casas vacías. Por ahí no vamos a titularlo. Está bien pensado por ahí. Hoy estás tú muy inspirado, Curro. Bueno. Hoy me he sentado a escribir algo porque estoy en mi día. Fernando, no sé si te queda algo por contar. No, yo creo que hemos hablado de... No, totalmente, pero vamos. De todo lo que... Bueno, habría mucha más jornada. En aquella época no había prensa, pero si hubiéramos tenido testimonio escrito, seguramente nos hubiéramos enterado de muchísimas anécdotas. Así es. Pues Fernando, mil gracias, de corazón, que siempre lo pone tan fácil, es tan... rápido y tan asequible contar contigo y que nos cuente las cosas. Nada, que muchísimas gracias como siempre a vosotros por llamarnos y por divulgar la historia de Málaga a todo el mundo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Gracias por venir, Fernando, y gracias por estos años en esta sede y por supuesto, te doy las gracias por adelantado por todos los que vendrán en la nueva. Que la próxima sean muchos. Que hay gente que me ha preguntado, ¿pero es que tú te vas del periódico? Digo, no me voy del periódico. Digo, me cambio de sede. No me voy del periódico. No se acaba el podcast. No me voy del periódico. No se acaba el podcast. No se acaba el periódico. Sigue todo exactamente igual, pero en una nueva sede. En otro escenario, exactamente. Que ya contaremos. Efectivamente. Ya contaremos y haremos un podcast especial. Eso te iba a decir, un podcast especial que se nos ha ocurrido alguna cosilla ya que nos comentaba Fernando también, así que eso queda pendiente. Pues Ana, mil gracias y nos escuchamos en la nueva sede. Efectivamente, Curro, pues a ti siempre y también te seguiré dando las gracias siempre en la nueva sede. Gracias, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.